Muy bien. ¿Cuántos quieren acompañarme a hacer una oración? Y yo les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están visitando. Yo espero que Dios hoy pueda hablar a tu corazón y puedas recibir bendición de parte de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, recibiendo tu palabra. Habla, Dios, a nuestros corazones. Te pido, Señor, que este mensaje, Señor, llegue a lo más profundo de sus almas de ellos, así como me hablaste a mí, Señor, para poder crecer, Señor, y ser fortalecidos a través de tu palabra, Señor, y enfrentar allá afuera, Señor, el mundo, Señor, la vida, los desafíos que tiene, Señor, el diario vivir. Declaramos, Señor, que tú, Señor, el día de hoy, a través de tu palabra, hablas a nuestros corazones, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tú traes en qué anotar, se titula este mensaje, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no prospera lo que yo hago? ¿Cuántos quieren prosperar en esta mañana? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 1, de los versos 1 al 3. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta mañana? Dice que bienaventurado el varón, ¿verdad?, que no anda en consejo de malos, que guarda su corazón. Bienaventurados aquellos hombres y mujeres que no se sientan para maquinar malos proyectos ni pensamientos, sino todo lo contrario. Bienaventurados es dichosos, bendecidos, aquellos que meditan en la ley. ¿Cuántos meditan en la Biblia, en la palabra de Dios, de noche y de día, y se recrean en ella y encuentran promesas en ella? Porque aquellos que hacen esto, aquellos que meditan en la palabra de Dios, aquellos que consultan en su sabiduría, dice el versículo 3, serán como árboles plantados junto a un río, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Todo. La palabra de Dios dice que todo lo que hacen los hijos de Dios prosperará. ¿Saben una cosa? La voluntad de Dios es hacernos bien. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y si Dios es bueno y Dios es fiel, Él quiere bendecir sus vidas. Dios nunca va a querer algo malo para ti. Iglesia, jamás Dios va a querer algo malo para nosotros. Dios siempre quiere nuestro bien. Dios siempre quiere nuestro bienestar. El Señor Jesús siempre quiere que tú estés bien, que estés bendecido en tu casa, tus hijos, tu familia, tu trabajo, que seas prosperado en todo. Hay personas que le achacan al Señor sus males y sus desfortunos. Hay personas que dicen, no, pues Dios me mandó este castigo, Dios me mandó aquello, esta calamidad. No, muchas veces estamos en situaciones o circunstancias difíciles, son consecuencia de nuestros actos y de nuestras malas decisiones. Y a Dios no le podemos echar la culpa de ello, porque aquí
nos está dando una promesa de prosperidad. Y cuando yo estoy usando esta palabra de prosperidad, no quiero que se vayan a confundir y que yo traiga una doctrina de la prosperidad. Cuando aquí dice la palabra prosperidad, es que seas prosperado en todo. Tu vida espiritual, familiar, tus emociones, tu alma, tu espíritu, tu casa, pero también todo lo que tienes como consecuencia. La voluntad de Dios es hacernos bien. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 7:11? Vamos a Mateo, capítulo 7, verso número 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Qué bonita palabra. Aquí dice el Señor que si nosotros, si los padres terrenales le dan cosas buenas a sus hijos, padres de familia, ¿para quién trabajan? Para sus hijos, para sus esposas, para sus familias. Mamás, amas de casa, ¿para quién limpian la casa, hacen la comida, lavan? ¿Para quién? Para sus hijos. La Biblia dice que si ustedes, siendo malos, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, solamente Dios es santo, solamente Dios es justo, solamente Dios es bueno. Y dice el Señor que si nosotros, siendo malos, les damos cosas buenas a nuestros hijos, ahora con mayor razón nuestro Padre Celestial, que Él es bueno, Jesús es bueno. ¿Cuántos han disfrutado de sus bondades y de su fidelidad, de sus promesas? Él es bueno. Con mayor razón nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se los piden. ¿Cuántos pediches del Señor hay aquí en esta mañana? Usted es un pediche. Se la pasa pidiéndole a Dios. Pero ser pediche no es malo. Es bueno. Porque usted lo está haciendo en el nombre del Señor Jesús. Confiando siempre en Él. Creyendo siempre en Él. Declarando. Y estaba yo estudiando, ¿verdad?, mis notas y decía, vamos a leer un versículo más adelante, que David dijo, Él es el que sacia de bien mi boca. Y yo me quedé pensando, he leído muchos años este pasaje bíblico, ¿verdad? Y uno cuando piensa de bien mi boca, pues es la papa, ¿no? La comida, ¿no? Pero es malo, es algo más que eso. ¿Sabes qué? Cuando tú comes el fruto de tu trabajo honrado, tú estás trayendo bendición a tu boca. ¿Cuántos lo creen? Tú traes bendición a tu boca. Y cuando tú lo comes, esto es de bendición para tu cuerpo. Pero no solamente es eso lo que tú comes. Porque acuérdate que Jesús le dijo al diablo cuando lo tentó, ¿verdad? En el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú declaras la palabra de Dios, tú estás trayendo bendición a tu vida. Tú estás comiendo bendición porque la estás declarando. Las personas cuando maldicen, cuando están siempre de su boca saliendo cosas negativas, en contra de sí mismos, en contra de sus familias, en contra del prójimo, son personas que se empobrecen. Y este es el principio que yo quiero que tú aprendas en esta mañana. Lo que tú hablas, eso eres. Lo que tú declaras, eso te vendrá. Si tú declaras bendiciones, bendiciones vas a recibir. Pero si tú declaras maldiciones y pobreza, eso es lo que va a venir a tu vida. Y la peor pobreza que podemos recibir es la pobreza espiritual. Porque ¿de qué sirve tener todo lo demás si ser pobre para con Dios? Iglesia, mejor seamos prósperos y ricos para con Dios, que lo demás es añadidura. ¿Cuántos lo reciben? Entonces, de tal manera que cuando tú estás declarando
cosas negativas. Hace poco yo fui a ministrar a una familia y estaba orando por ellos, ¿verdad? Hace un tiempo atrás. Y yo hablé, claro, con alguien y le dije, ¿sabe qué? Usted no puede estar maldiciendo su casa ni su familia y por otro lado estar declarando bendiciones con esa misma boca delante de Dios. De una fuente, de una misma fuente no pueden salir dos aguas, ni amargas y dulces. O salen amargas o salen dulces. ¿Cuántos, iglesia, quieren que de su vida, de su interior y por su boca sean declaradas fuentes dulces, bendiciones para el Señor? Dios, siendo bueno, quiere dar buenas dádivas a nosotros. Nuestro Dios no es malo, no es injusto, es todo lo contrario. Él es un Dios justo, Él es bueno, amoroso, misericordioso y Él es precioso. ¿Cuántos lo creen? Justo. Repita conmigo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es amor y Dios quiere bendecir mi vida. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Él es fiel. Todo aquel que ha conocido y testificado así de Él, David dijo en el Salmo 103, verso número 5. Salmo 103, verso número 5. Dice así: Jehová el Señor es mi fortaleza. Perdón, Salmo 103, versículo 5 dice: Tú eres el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como las águilas. ¿Cuántos quieren ir a ver este pasaje en el Salmo 103? ¿Me acompañan? 103, del 1 al 5, dice: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué está saliendo ahorita de tu boca? Bendiciones. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Esta es la forma y la manera en que Dios quiere prosperarte. Quiere que tú, en el sentido figurado es que te rejuvenezcas, es tener un nuevo vigor, nuevas fuerzas. ¿Y cuántos sabían que el águila es el único animal que se rejuvenece? El águila vive alrededor de 70 años. Y cuando cumple más o menos 30, 40 años, sube a lo más alto de la peña y se desgarra el pico, las garras, se pasa por un proceso muy doloroso, se arranca las plumas y luego al último se lanza, ¿verdad? Ya cuando con sus nuevas alas, su nuevo plumaje, su nuevo pico, y ella vive 40 años más. ¿Cuántos quieren esta promesa de 40 años más? Es un número profético, el 40. Y Dios da esta promesa al que cree. Tus fuerzas serán renovadas como la águila. Tu pico, tus plumas, tus fuerzas, ¿verdad? Y una nueva visión para servirle a Dios y para sacar adelante lo que tú tienes en tu vida. Muchas veces llegamos a los caminos de Dios cansados, en situaciones incómodas, difíciles, familias desbaratadas, porque déjame decirte que el diablo vino a tres cosas. Él vino a matar, vino a destruir y vino a robar. Pero Jesús vino a darnos vida eterna. Jesucristo vino a darnos vida, a restaurarnos, a levantarnos y darnos promesas de prosperidad. Déjame decirte que para Dios no existe la palabra derrota, no existe. No está para Él. Él es un Dios de victoria.
Y esta es la palabra que el Señor trae para nosotros. Habacuc, abre tu Biblia, es uno de los profetas menores. En el Nuevo Testamento, busca por favor el profeta Habacuc, capítulo, en el Antiguo Testamento, gracias hermano, capítulo 3. Amén. Aquí está. ¿Cuántos están recibiendo en esta mañana? ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Alguien quiere ser prosperado en esta mañana? Yo quiero ser prosperado en esta mañana. Habacuc 3. ¿No lo tienen por ahí? ¿No me lo pusieron atrás? Versículo 19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de ciervas. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta Habacuc, a pesar de que él estaba viviendo situaciones muy difíciles, si ustedes leen en los versículos anteriores, dice: aunque la higuera, ¿qué? No florezca, aunque las vides no den mantenimiento, aunque sean quitadas de los corrales, ¿verdad?, las vacas y las ovejas y todo me sea quitado, con todo, dice el profeta, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc estaba aprendiendo a declarar con sus labios bendición en tiempos difíciles, prosperidad en tiempo de escasez. Él había aprendido en medio del dolor, porque a veces aprendemos, hermanos, en medio de situaciones difíciles, ¿verdad? De las crisis, problemas familiares. Ahí es cuando Dios no quiere que nos empecemos a quejar, ni a lamentar, sino en medio de ahí a levantar nuestra oración, a transformar nuestro llanto en oración. ¿Cuántos quieren cambiar eso? En lugar de quejar y llorar, orar y creer. ¿Cuántos quieren orar y creer? Yo prefiero orar y creer que quejarme y llorar. Preferible orar como el profeta Habacuc, y dijo: no importa lo que me ha sido quitado, no importa que esté en este desierto, con todo lo que estoy viviendo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. La elección está en nosotros. El ser prosperados es una cuestión de fe también. Es una cuestión de elección, de creerle a Dios o no creerle a Dios, de creer que Dios tiene bendiciones para nuestras vidas o creerle al enemigo. ¿Tú a quién quieres creerle en esta mañana? ¿A Cristo o al diablo? El diablo te va a decir: estás enferma, te duele, te vas a morir. Dios no te escucha. Pero Cristo, a través del Espíritu Santo, te va a animar, te va a confortar, te va a consolar, te va a decir: si puedes. Te va a decir: Dios quiere bendecirte, Dios está contigo, levántate. ¿A quién vamos a elegir? La palabra de Dios, la palabra de prosperidad, la palabra de victoria. Prosperidad es victoria, prosperidad es sanidad, prosperidad es fe. No está relacionado solamente con el dinero, va relacionado con el alma. El Señor dice en tu palabra: yo deseo que seas prosperado en tu alma y en todas las cosas. Es todo lo que tienes, es todo lo que eres. Habacuc dijo en el verso 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva. Segunda de Corintios 2:14 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 2:14 dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre
en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Mas a Dios gracias, que nos lleva. Es decir, Dios ha preparado una victoria. El Señor no conoce la derrota. Jamás fue derrotado. La cruz es un ejemplo de su victoria. La cruz, el sacrificio que hizo por nosotros, es la mayor prueba de victoria. En la cruz Jesús venció ¿a quién? Al diablo. ¿A quién más? A la muerte. ¿A quién más? Al pecado. Los crucificó, los clavó en la cruz. También la victoria de Jesús es nuestra victoria. En la cruz, ¿qué clavó? ¿Saben qué clavó? Nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos sanados. ¿Cuántos lo creen? Por sus llagas, por su sangre hemos sido lavados nuestros pecados. En Cristo ya no hay condenación. En Cristo hay liberación. En Cristo hay libertad. En Cristo hay perdón. Y cuando hay perdón, hay gratitud. Y cuando hay gratitud, hay servicio. Y hay declaraciones de acciones de gracia delante de Él. Pablo dijo: gracias sean al Dios que me lleva siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué hay tantas personas que no prosperan? ¿Por qué hay tantas personas que andan dando de tumbos por la vida, tropezándose? Si Dios nos creó a su imagen, si Dios no ha diseñado el fracaso. ¿Saben quién diseñó el fracaso? El enemigo de nuestras almas. El fracaso no lo diseñó Dios, iglesia. Lo diseñó el diablo. Él quiere que tú fracases en tu matrimonio. Él quiere que tú fracases con tus hijos. Él quiere que tú fracases en tu familia, en tu trabajo, en todo lo que tú hagas. Pero Jesús ahora en este lugar, a través de su palabra, te dice que Él quiere que tú tengas la victoria en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu escuela. Dios anuncia victoria. Dios no promueve el fracaso. Él venció todo la maldad en la cruz. No hay fracaso para Él. Hay victoria. ¿Cuántos se quieren llevar esta victoria? No al fracaso. ¿Por qué le voy a dar gusto al enemigo? Mejor le voy a dar gusto a Cristo y me voy a dar gusto a mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él nunca ha estado ni estará a favor del fracaso. En esta enseñanza estamos mirando razones por las cuales hay personas que fracasan y no prosperan. Número 1, razones por las cuales las personas fracasan y no prosperan. 1, el orgullo y la soberbia. ¿Cuántos lo reciben? El orgullo y la soberbia. Cuando una persona enorgullece su corazón y lo ensoberbece, sucede que se olvidan de Dios. Y lo peor que tú y yo podemos hacer, y lo peor que puede hacer una persona en este mundo es olvidarse de Dios. ¿Qué es olvidarse de Dios? Es sacar a Dios de tus proyectos, es sacar a Jesús de tu familia, es sacarlo de tu corazón, es sacarlo de tu tiempo, es sacarlo de tus prioridades. La iglesia tiene que entender que para nosotros Cristo es el centro de nuestra vida. ¿Cuántos lo reciben? Nuestra vida gira alrededor, debe de girar alrededor de Dios. Él es sobre todas las cosas. Él es en primer lugar sobre todas las cosas. Dios es antes que todo, porque por Dios tenemos todo lo demás. Y debemos de tener este entendimiento. Yo les he platicado muchas veces. Una vez Lilia, cuando estaba chiquita, ¿no? Íbamos en el carro ahí platicando. Ella tenía como, no sé, unos 4 años, 5, ¿no? 4. Y le dije: oye, mijita, ¿a quién quieres más en esta vida? Le dije: ¿a tu mamá o a tu papá? Pues yo creo que los papás a veces hacemos esas preguntas, ¿no? Y ella me dijo: a Dios, papá, me dijo. A Jesús, me dijo. Es a quien quiero yo más. Y esa era la respuesta que yo quería escuchar. Y le dije: mijita, ¿por qué? ¿Por qué dices tú que a Dios? Porque por Jesús, papá, te tengo a ti, y tengo a mi mamá, y tengo a mi hermanito, y tengo todo
pues sus muñecas y todo lo que ella tenía, ¿verdad? Entonces, podemos llegar al entendimiento que si tú pones a Jesús como el centro de tu vida, tú vas a llevar una vida en victoria. No importa lo que pases, no importa las pruebas que Dios permite en tu vida, no importa las circunstancias, no importa si te tropiezas, si te caes, no le hace, ¿sabes qué va a suceder? Que Dios va a venir y te va a levantar. Cuando tú invitas a tu vida, a tus proyectos a Jesús, no importa lo que tú estás viviendo, sino Dios es tan fiel que siempre te va a ayudar. Siempre te va a ayudar. Estés sola o estés con esposo, estés con hijos o sin hijos, seas con mucho dinero o con poco dinero o nada de dinero, no importa. Cuando Cristo esté en tu vida, Él te va a tener siempre en victoria. Cristo es nuestra victoria. Cristo es lo mejor que nosotros podemos tener. El orgullo y la soberbia hacen que muchas personas se olviden de Dios. Deuteronomio, abre tu Biblia, Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Del 11 al 18, Deuteronomio 8, del 11 al 18, dice: cuídate de no olvidarte de Dios, Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postrer hacerte ¿qué? Bien. O sea, siempre Dios todo lo que hace es para hacer bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, dice la palabra del Señor. Dice el Señor, esta es una exhortación en este capítulo 8 de Deuteronomio, a no olvidarnos del Señor, sino siempre permanecer en Él, ¿verdad? Porque Él es el que nos da las fuerzas y la inteligencia y la sabiduría. ¿De dónde crees tú que vienen las ideas que se le ocurre a la gente para inventar y crear cosas? ¿De dónde crees? Dios. Dios viene y te da ideas para descubrir. A los médicos, a los científicos, investigadores, hombres de ciencia, maestros, intelectuales, hablando de las cosas buenas de la ciencia. Quien da toda esa sabiduría es Dios. ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da tenemos dos manos aquí? Te da fuerzas. Te pone los recursos. ¿Para qué? Para trabajar y hacer las riquezas. Y dice el Señor que Él quiere bendecirte, pero cuando te llegue el oro, la plata y tengas una casa grande donde edificas y muchas vacas, bueno, eran los tiempos que se vivían en el tiempo del Antiguo Testamento, ahora es de otra manera, las bendiciones manifiestas, pero dice el Señor: nunca te olvides y nunca digas, pues es en mis fuerzas, es porque yo soy aquel, es porque yo pues soy muy fuerte y poderoso, y aquí nomás yo mando, y yo soy el que creé y formé e hice. Dios seguramente que va a salir pronto de tu vida para que te des de topes y reconozcas que Él es el único que da la sabiduría, el único que da la inteligencia, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Las gentes
las personas, los seres humanos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que se brincan este principio de temor a Dios, cometen muchas barbaridades, locuras y atroces, cosas terribles, y Dios los desecha. Dios desecha siempre un corazón altivo, orgulloso y vanidoso. Es lo peor, es más, Dios no lo tolera, es abominación ante sus ojos. Todo lo contrario, Él busca un corazón contrito y humillado. Aquellos que se humillan y buscan el rostro de Dios serán exaltados, serán levantados, y esto es que van a ser prosperados, ¿verdad? Pero el que se levanta solo y el que se exalta solo, pues la mano de Dios viene como a Nabucodonosor. Y pues yo creo que si el Señor aplicara este principio en la misma forma cuando vivía el rey Nabucodonosor, no alcanzarían los pastos de Ensenada para dar de comer a muchos, ¿verdad?, que fueran transformados de esa manera. Los que conocen la historia de Nabucodonosor, pues saben a lo que me refiero, ¿no? Pero Dios, ¿verdad?, en su infinita misericordia ha tenido Él a bien llamarnos a ti y a mí. No somos los mejores, no lo merecemos, pero Él, por su bondad y su misericordia, nos hace estar en este lugar para que le sirvamos y para que le glorifiquemos. Número 2. Si tú quieres triunfar en la vida, cuídate de no olvidarte de Dios y de la palabra. Ya lo leímos en Deuteronomio. Si no nos olvidamos de Dios y persistimos en buscarle, seré prosperado. Miremos a Ezequías, otro rey próspero, Segunda de Crónicas 31, 21. Abre tu Biblia, Segunda de Crónicas 31, 21. Este rey buscó, ¿verdad? Buscó de Dios, buscó y fue prosperado. Dice aquí, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y sus mandamientos, buscó a su Dios. ¿Lo hizo de qué? De todo su corazón. ¿Y qué vino como consecuencia? Que fue prosperado. Cuando tú estés viviendo algo difícil, no te quejes, ni le des la espalda a Dios. Es todo lo contrario. Es la oportunidad, es el momento de buscar a Dios de todo tu corazón. Búscale de todo tu corazón. Llámala, métete en su palabra, métete en la oración, métete en fe. Y cuando lo hagas, la Biblia dice que serás prosperado. Ese huracán se irá desapareciendo, las tinieblas se van a desbaratar y vas a ver la luz. La Biblia dice, tú que duermes, levántate y te resplandecerá Cristo. ¿Cuántos quieren que Cristo les resplandezca en su vida? Yo quiero esto para mi vida también. Esto fue parte del 1. 2, falta de conocimiento de Dios. Profeta Oseas, capítulo 4, verso 6. ¿Qué dice en Oseas 4, 6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero mi pueblo, dice Jesús, pereció. La iglesia puede perecer, su vida puede perecer porque le falta conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De Dios. No busquen los horóscopos. Siempre dicen lo mismo. ¿No? No busquen otros caminos que no son los caminos de Dios. No le crea al Walter Mercado. Anda diciendo por ahí que va a escribir el nuevo Apocalipsis, que Dios ya se lo reveló. No crean en esas cosas. Créale a Dios. Créale a la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
¿Quién es la fuente del conocimiento? Es Jesucristo. La fuente de la verdad es Él. Jesús lo declaró y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Jesús lo declaró: el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Cuando usted escuche algo o que alguien le quiera decir algo, usted vaya a ver qué dice la palabra de Dios. Una vez andábamos el ingeniero por allá en el centro trabajando cosas y una mujer nos siguió, ¿verdad? Y era una gitana y que quería decirnos el futuro. Dijo el ingeniero: ya encontré mi futuro. Nuestro futuro es Cristo y sus promesas son verdaderas. Yo he conocido personas, han venido personas conmigo que me dicen: es que una bruja me dijo que iba a morir pronto y que todo me iba a salir mal. ¿Para qué va con la bruja, pues? Si Cristo le dice: yo tengo vida y vida en abundancia para ti. ¿Por qué, pues, si Dios tiene cosas buenas para nosotros? El diablo siempre te va a decir cosas feas y a veces se va a descarar, otras veces se va a encubrir. Pero Cristo tiene bendición para tu vida. La falta de conocimiento, cuando usted conoce, ¿por qué? Cuando usted conoce a Dios, usted conoce sus planes. Amén. Cuando usted conoce a Dios, usted conoce las reglas. ¿Quiénes conocen las reglas? Las reglas son los mandamientos. Yo pongo enfrente de ti la vida y la muerte. Tú escoges. La iglesia de Cristo, ¿qué escoge? La vida. Las reglas son: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Esas son las reglas. Las reglas son: no te apartes del Señor y todo te saldrá bien. Eso es conocer a Dios, conocer sus reglas. Tener conocimiento es conocer las reglas y esforzarte. ¿Cuántos recuerdan esa historia cuando Jesús lloró sobre Jerusalén? ¿Por qué lloró? Porque ellos no conocieron que Él era el Mesías. Él lloró porque ellos no reconocieron que era su paz. La oración de Pablo por la iglesia es para que seamos llenos del conocimiento de Dios. Vamos a Efesios 1. Capítulo 1 de Efesios, de los versos 15 al 18, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de nosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo estaba orando para que la iglesia tuviera el entendimiento. Usted no se ha topado con personas que luego usted les da un consejo y le digas: no haces esto, ¿qué no estás viendo? Y parece que no ven. Y que usted le dice: ¿qué no ves? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué no entiendes? Que si haces esto, mira, te estás hundiendo. ¿Y la gente? Pues a veces en esa condición puede estar la iglesia. Sin entendimiento, sin la luz. Y nosotros necesitamos un espíritu de revelación. ¿Cuántos lo creen? Nosotros los creyentes, los cristianos, la iglesia, necesitamos un espíritu de revelación que nos alumbre el entendimiento, que cuando vayamos a hacer algo, el Espíritu Santo nos revele su palabra y nos diga: aguas, alto, detente, no lo hagas. Porque si haces esto, ofendes a Dios. Y la iglesia no es este edificio.
La iglesia somos nosotros. Eres tú, soy yo, y todo aquel que en Él crea. El apóstol Pablo estaba diciendo a los efesios en una oración, pidiendo que Dios nos diera la capacidad de discernir, del entendimiento. ¿Cuántos hemos ido con el Señor poniendo situaciones y diciendo: Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya? No entiendo, no sé por dónde darle aquí, guíame tú. Y nos soltamos en la gracia de Dios. Y cuando esto sucede, Dios te muestra el camino. Se empiezan a abrir puertas, empieza a fluir. A veces hay peticiones que no son instantáneas. El problema es que vivimos en una era donde queremos que Dios conteste en el, ¿cómo se me fue la palabra? Del microondas de la fe. A mí no me gusta usar eso casi. Usted mete la comida y se derrite y se pone mala. Pero claro, la tiene bien rápido. En un minuto está caliente la comida. La fe es un proceso, iglesia. Aquí no podemos, como las sopas Maruchan, ¿verdad? Que usted rápido le echa el agua caliente y se lo... No. Que aquí ahorita estamos en una generación donde usted nomás todo funciona con botones. Usted hace así y se apaga, ¿no? Y le mueve y hace así. Y ahorita ya no es ni es de esfuerzo, es nomás tocando. Esas pantallas que usted toca, ¿no? Que son con el puro tacto. Y se prende y se apaga y se forman. Y todo queremos que sea así. Por eso esta última generación que nos tocó vivir a nosotros, le vamos a batallar. Porque Dios no tiene una tablet en su escritorio, ni una computadora. Dios tiene el poder, la sabiduría y la santidad. La santidad y las puertas que Dios abre no son con tocar un timbre o una pantalla. Esas puertas se abren de otra forma, de otra manera. Si tú quieres ser prosperado, hay otra forma. Pero no es con el dedo, es con las rodillas. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Y si no tienes mucha carnita como yo, te va a doler más. Hay unos que están más piernudos y tienen colchoncito, ¿no? Las rodillas abren puertas. Las rodillas, la oración de rodillas es tan poderosa que se abren las ventanas de los cielos. Es tan eficaz que toca el corazón de Dios y mueve las manos de Dios. Y es tan grande el poder de la oración, la arma olvidada y descuidada por la iglesia. Es tan poderosa que si Dios ya tiene un designio para tu vida, ese designio se puede mover. El rey Ezequías, acuérdense la historia de él, iba a morir. Y Dios mandó al profeta Natán y le dijo: dile a mi siervo que arregle su casa, porque de cierto morirá. Y cuando fue el profeta y le llevó la palabra a Ezequías, la Biblia dice que el rey postró su rostro contra la pared y le dijo: Señor, empezó a declarar bendición sobre su vida. Yo he andado en tus caminos. Salmo, el primer salmo que leímos, los versículos del 1 al 3. No me he sentado en silla de escarnecedores. Me he deleitado en tu palabra. He tratado de hacer tu voluntad. Y dice la Biblia que él empezó a llorar. Y cuando él empezó a llorar, aunque Dios ya había decidido quitarle la vida, cuando iba el profeta caminando por el patio del palacio, todavía ni salía del palacio, y el Señor le dijo: oh, ¿sabes qué? Tengo un cambio de planes. He estado viendo el clamor de mi hijo. Y le dijo al profeta: regrésate y dile que va a vivir 15 años más.
Así es de poderosa la oración de Dios. Dios mueve diagnósticos. Aunque Él diga, vas a morir, Él puede cambiar de opinión si tú se lo pides. Tan grande es el amor de Dios. Y nosotros no lo podemos saber. No lo podemos ver en muchas ocasiones. Dios es bueno y tiene buenas dádivas para nosotros. Y la Biblia está llena de ejemplos, de estos ejemplos. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Iglesia, vayamos al conocimiento. 3, la falta de decisión. Muchos no son prosperados porque les falta decisión, definición y resolución. No hay firmeza de carácter. En Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no puede prosperar a alguien hablando en lo espiritual y en todo, enfocándonos en la prédica, si tú estás, oh sí Dios, hoy sí te creo, y mañana, oh no, pues es que ya Dios se olvidó de mí. No, tienes que ser constante, tu fe firme, parado sobre una roca, porque dice aquí en esta escritura que leímos en 1 de Pedro que un hombre que tiene un camino inconstante, Dios no lo va a prosperar. No lo va a bendecir. Habla de firmeza, habla de decisión. Es decir, que si tú decidiste un día y le dijiste, Dios, aquí estoy, quiero servirte, tú vas a luchar por eso. Vas a mantenerte en tus convicciones. No va a venir el vecino ni cualquier persona a moverte de tus convicciones. Tú vas a adquirir carácter, vas a permitir que el carácter de Cristo sea forjado en tu vida. Y para eso son pruebas, situaciones, muchas cosas que Dios va a permitir para que su carácter sea formado en tu vida. Entonces te va a pasar como cuando vino la tormenta, aquel hombre que edificó sobre su casa, sobre la roca. Van a venir ríos, tormentas, y tú vas a estar firme. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo ya va a estar formado en ti. Va a ser un hombre, una mujer decidido, definido, con resoluciones, con firmeza, y Dios te va a prosperar. Y te va a decir el Señor, en lo poco me fuiste fiel, ahora sí, en lo mucho te pondré. Ya casi terminamos. 4, falta de motivación. Hay personas que siempre necesitan estar siendo motivadas. ¿Y sabes qué? No está mal. Pero ya es momento que nosotros aprendamos a motivar a otros, a jalar a otros. La motivación, ¿qué motivación tuvo David para derribar a Goliat? ¿Cuál fue su motivación? Su motivación fue Dios. Dijo, ¿cómo que este grandulón incircunciso ha venido a desafiar? No sabe con quién se ha metido, le dijo. Ha venido a desafiar al escuadrón del Dios viviente. Y agarró una piedra y bolas. Y el otro grandulón le dijo, yo que soy perro, le dijo, para que vengas con palos y piedras. Y el otro era un guerrero experimentado en las batallas. Y él era un chamaco como de 16, 17 años. Y le dijo, yo no vengo ni con espada ni con ejército. Yo vengo grandulón en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le dio en la pura cabeza y lo tumbó. Tú no estás solo, no estás sola. ¿Cómo vas a enfrentar los problemas y tu vida? La piedra significa fe. Y le dio, fue eficaz. No le dio en un callo. Le dio en la cabeza, donde tenía que darle. Tú le vas a dar al problema en la cabeza, porque tú no estás sola y tú no estás solo. Tú tienes a Cristo, tú tienes la convicción, tienes la firmeza. ¿Cuál es la mayor motivación que un cristiano debe de tener? Dios, su palabra, que no estamos solos, que Él está con nosotros. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Incentivo. El padre le dice a su hijo, a su chamaco, oye hijo, ¿me puedes lavar el carro y te doy 100 pesos? Pues
Dios no actúa así. O sea, Dios no te va a decir, haces esto y te doy aquello. No, Dios da promesas. O puede ser que el padre le diga al chamaco, o me lavas el carro o te agarro a palos. Tampoco Dios actúa así. Él es un caballero, nosotros tenemos que elegir. Pero si el chamaco es entendido y le dice a su papá, papá, no me des ni los 100 pesos ni los palos, yo te lavo el carro con todo mi corazón porque eres mi papá. ¿Cuántos dicen amén? A ver, chamacos, a ver. Así es Dios. Él no necesita presionarnos ni darnos nada a cambio, porque Dios es fiel. Y aunque nosotros le fallemos, Él siempre es fiel. Él no puede fallar. Él es siempre fiel. Dios nos motiva para que sirvamos con amor. Primera de Corintios 16:14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hagamos, nunca nos cansemos de hacer el bien, siempre y cuando podamos. Número 5, talentos no descubiertos. Yo he escuchado personas que dicen, no son prosperadas muchas personas porque no saben lo que tienen, no saben lo que valen y no saben lo que les ha sido dado. ¿Estamos? Hay veces que tú le dices a una persona, mira, ¿me ayudas? ¿Me ayudas con...? No, yo no puedo. ¿Pero por qué no, hermano? ¿Por qué no? Pues es que no, a mí no se me da eso. Y si son los niños, pues menos, ¿verdad? O si son los jóvenes, pues le sacamos la vuelta. No, ¿saben qué? Tú tienes un talento. ¿Cuántos creen que tienen un talento? Todos tienen un talento. Dios les ha dado un talento. ¿Cuántos creen que valen? Usted vale. No, pastor, yo no valgo ni un penny. Usted vale mucho. Levante su cabeza y su corazón, porque Cristo pagó un precio por usted, lo compró con su sangre preciosa. Y cada vez que el diablo venga a decirle a usted que no sirve, que no vale, usted le va a contestar, yo valgo y mucho por la gracia de Dios, la sangre de Jesucristo. Y yo puedo, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé, pero puedo aprender. No sé, pero alguien me puede ayudar. ¿Estamos entendiendo? Tú tienes talentos y no eres prosperado porque a veces no haces cosas. Hay que actuarlas, hay que hacerlas. Conocí la historia de una persona que quedó sola en una iglesia y no tenía para sacar adelante a sus hijos y le dijo al pastor, pastor, no sé qué hacer, no tengo cómo mantener a mis hijos, ¿puede orar por mí? Y fue el pastor, oraron por ella y dijo esta mujer, ya sé, pastor, Dios me dio una idea, voy a hacer tortillas de harina estilo Sonora, ¿saben? De esas grandotas, ¿no? Ya hace hambre, ¿no? Son grandecitas así, usted sabe, y si llevan carnita en medio, pues. Y esta mujer empezó a hacer tortillas y en los talentos ahí el pastor le permitió vender y le empezó a ir muy bien a la hermana con sus tortillas de harina, pero muy bien, a tal grado que ella ahorita tiene un negocio muy fuerte en la ciudad de Mexicali y es muy prosperada porque Dios es bueno. Y alguien por ahí de las finanzas le dijo al pastor, porque esta señora apartaba sus diezmos y los entregaba a la iglesia, sus tortillas, y alguien vio como injusto, ¿verdad? A la iglesia y decía, ay, pastor, ¿cómo está recibiendo esta pobre señora que está haciendo tortillas para vender? Y le dijo, yo no quiero robarle la bendición que Dios tiene para ella. Y ella lo ha dado de todo su corazón. Estaba dando las primicias de su trabajo. Y ahora ella es bendecida grandemente, una mujer prosperada en todos los sentidos. Porque ella confió en un Dios verdadero y fiel. A ella le dio ese talento. Tú puedes tener otros. Yo te estoy poniendo un ejemplo muy poquito, muy chiquito. Pero Dios puede hacer cosas grandes con lo poco o mucho que tú tienes. ¿Cuántos lo creen? No importa lo poco que tú tengas.
No importa que no sepas mucho, si Dios está contigo, eso poco se hace mucho. Acuérdate de las vasijas de aquella mujer, ¿verdad?, de aceite, que no tenía vasijas y fueron con los vecinos por los baldes, por las tinas, y el aceite no se detenía, fluía y fluía. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios fluya en sus casas, sus familias, sus hijos, sus vidas espirituales? El aceite representa el poder de Dios, la unción de Dios, la presencia de Dios. No representaba solamente el sustento de esta mujer y la de su hijo, representaba la unción, su cercanía con Dios. Dios bendijo las finanzas de esta viuda con el aceite para que lo vendiera, y le dijo el Señor: pagas a tus proveedores y con lo que te quede vivan tú y tu hijo. Dios nos da hasta que nos sobre, y hasta pagar nuestras deudas, y hasta pagar más allá y bendecir nuestras vidas espirituales. Dios quiere bendecirte, quiere que sea próspera tu alma, próspero tu espíritu, pero también próspero en todas las áreas de tu vida. 6. Labios que hablan derrota. Proverbios 14:23, Eclesiastés 9:10 y 11. Vamos a ir por último, Proverbios 14:23. ¿Qué dice esta parte de la Biblia? Dice: en toda labor hay fruto. Está hablando del trabajo. Mas las vanas palabras de los labios, ¿qué dice? Empobrecen. Hermano, Dios está contigo. ¿Tú crees? Dios te va a levantar, va a llenar tu corazón hablando de las cosas espirituales. ¿De verdad? ¿Dios le dijo eso, pastor? Un día yo iba manejando ahí por Valle Dorado, eran como las 9:30 de la noche, y el Espíritu Santo me habló y me dijo: entra a la casa de esta familia, una familia, son cristianos, y me dijo el Señor: el hombre está muriendo y tienen graves problemas económicos. Úngele los pies con aceite y ora por él, y dile que yo le doy vida, y que ese deuda que tiene en el banco, yo lo saco de esa deuda. Y me bajé del carro, eran como las 9:40, toqué en la puerta, hacía mucho que no los miraba, y me bajé y estaba este hermano en la sala, y salió la esposa y me dijo: pastor, qué bueno que vino, Dios lo mandó. Sí, Dios me mandó, le dije. Y le dije: hermano, ¿qué tiene? Estaba flaquito. Su corazón le latía el 20% ya. ¿Qué le pasó? Porque hacía el hermano lleno de vida, muy fuerte. Y yo cuando lo vi me sorprendí. Pastor, me estoy muriendo, me dice. No va a morir, le dije. Quítese los zapatos. Lo ungí con aceite. Dice el Señor que usted va a vivir y lo va a sacar de la deuda. Es una deuda que usted tiene muy grande en un banco, en un edificio. Y volteó y me dijo: ¿de verdad le dijo Dios eso? Y la esposa, llena de fe y de entendimiento, me abrazó y me dijo: yo sí lo creo, pastor. Y ella arrebató la promesa, se la arrebató al esposo, y él se quedó así. Lo ungí, yo hice mi trabajo. Acuérdate que Dios hace su parte, yo hago mi parte, pero tú tienes que hacer tu parte. Y la parte que a ti te toca, nadie la puede hacer, ni Dios mismo va a hacer lo que a ti te toca. ¿Qué nos toca a nosotros? Es creer. Déjame decirte que yo oré, los bendije, llevé la palabra que Dios me dio a mi corazón, y al tiempo, a los meses, yo recibí una llamada. Este hermano se lo habían llevado al hospital Siglo XXI en un avión, muy malo estuvo, se batió entre la vida y la muerte, pero él regresó, anda manejando, me lo encontré en la calle, sus carros, sus negocios. Me dijo: pastor, te invito a comer, me dijo. Me fui a comer con él, lo vi prosperado, y el edificio lo vendió y fue saldada su deuda del banco. ¿Quién puede hacer eso? Jesucristo. Y ese es el Dios que tú y yo servimos. Anda feliz, sin deudas, sirviéndole a Dios. Y déjenme, en ese edificio que él vendió se estableció una iglesia, porque las cosas Dios las bendice y las hace completas. 7. Un espíritu que no recibe corrección no puede ser prosperado.
Alguien que no recibe consejos, no llega. Proverbios 13:18, ¿qué dice? Por último, esta es la última cita, 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Jóvenes, reciban consejo. Y aún las personas que estamos en la edad madura, también necesitamos consejos y recibir correcciones.